Siendo las 6:35 de la tarde del día 19 de abril, comienza la grabación de la ficha 270-4365 Excel básico. ¿Listo? Bueno, entonces muchachos, hoy vamos a ver, em, vamos a mirar, a terminar de ver la guía número 3, lo que es subtotales, y vamos a comenzar la guía número 4. ¿Me confirman si están viendo ya mi pantalla, por favor? Mucha, listo, muchas gracias. Muchachos, si de pronto ven a alguien que se quiera conectar y yo no lo puedo ver porque estoy exponiendo, me hacen una ceñita o me dicen, profe, y yo ya me doy cuenta. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, vamos a acabar de ver lo que es subtotales. Listo. Entonces dice, cuando tienes una tabla de datos con una gran cantidad de información, los subtotales en Excel nos pueden ayudar a comprender e interpretar mejor la información. Le permitirá crear grupos automáticamente y usar funciones como suma, promedio, contar, etc. para resumir datos en una hoja de cálculo. ¿Listo? Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar el archivo subtotales XLSX y vamos a realizar los ejercicios que plantea el instructor con respecto al uso de la herramienta subtotales. Recuerde que es muy importante identificar también que al aplicar dicha herramienta, también a su vez muestra y se aplica la herramienta de agrupar. ¿Listo? Entonces, miren lo que tenemos ahí, el ambiente de aprendizaje, la evidencia y los materiales. Y aquí, pues obviamente ya hemos terminado de mirar, vamos a mirar cuáles son las actividades de evaluación y el glosario de términos. ¿Listo? Entonces, el instructor nos dejó por aquí un archivito que dice de subtotales. Entonces, mírenlo, ahí lo tenemos de una vez para que lo descarguen y lo vamos a empezar entonces a trabajar. ¿Listo? Bueno, pero entonces, antes de ver eso, vamos a ver un poquito qué significan o qué son los subtotales en Excel. ¿Listo? Entonces dice, subtotales en Excel con la herramienta subtotal. Entonces, encontrará la herramienta subtotales en la ficha datos, dentro de la herramienta de esquema subtotal. Entonces, vamos a ir ubicando. Entonces, me dicen por aquí que lo encontramos en datos esquema subtotal. Entonces, yo por aquí tengo en Excel datos. Miren la pestaña esquema, miren acá en datos, miren que aquí en esta parte está esquema y aquí tenemos un subtotal. ¿Listo? Entonces vamos a mirar a ver qué más nos dice. Entonces dice, primero, antes de trabajar con los subtotales, miren lo que nos dice, hay que ordenar los datos. Primero y fundamental, ordenar los datos. Pero antes de utilizar esta herramienta, debes tener todos los datos ordenados según los campos para los que quieres calcular los subtotales. ¿Listo? Esto se debe a que la herramienta subtotal aplica la operación seleccionada cuando encuentra un cambio en la columna seleccionada. Entonces, miren, si yo tengo aquí un datos, entonces yo tengo que mirar qué es lo que quiero, por dónde lo voy a ordenar, si lo voy a ordenar por fecha de ingreso o lo voy a ordenar por deporte o lo voy a ordenar por edad. Entonces, ahorita analizamos estos datos y vamos a mirar cómo es que lo vamos a ordenar. ¿Listo? Dice acá, para abrir las opciones de ordenar, coloca el ratón o el puntero del mouse en cualquiera de las celdas. Clic en el botón derecho del ratón y selecciona la opción Ordenar orden personalizado. Entonces lo que nos está diciendo es que recuerden, cuando yo tengo esto, yo tengo que seleccionar, ¿sí? Tengo que seleccionar todos mis datos. Miren,
¿sí? O si no, me ubico aquí y yo simplemente mire, en inicio está la pestaña ordenar y filtrar. Miren, cuando yo le doy aquí y le doy orden personalizado, entonces miren que todos los datos se seleccionan. Y miren que además de eso me dice, mis datos tienen encabezados. Claro, la casilla de verificación está con el chulo. ¿Por qué? Porque todos los datos tienen las columnas definidas con los títulos. Miren que ahí tenemos aprendiz, edad, deporte, género, mensualidad y fecha de ingreso. Entonces, nosotros primero siempre tenemos que ver eso. Disculpen un momentico, por favor. Bueno, entonces vamos a seguir por aquí con el manual, listo. Entonces, miren que cuando tengo ya los datos, entonces yo me dicen que tengo los datos personales, o sea, los encabezados, y yo aquí tengo que establecer el orden por donde yo lo voy a ordenar, por qué columna es que yo lo voy a ordenar. Entonces, ahorita, tranquilo, sí, listo, ya, no la había visto. Madeline, buenas noches, ¿cómo me le va? Ah, bueno, qué bueno. Bien, señora. ¿Y usted cómo ha estado? No, tranquila, qué pena con usted. Ya acabo de ver, ya sus compañeros me dijeron, listo. Tranquila, bienvenida. Bueno, entonces vamos a seguir por aquí, muchachos. Entonces, miren, pues, entonces, cuando yo tengo o cuando voy a trabajar con los subtotales, entonces debo de ordenar los datos. Entonces, ya enseguida vamos a mirar por dónde es que los vamos a ordenar cuando yo establezca el criterio por dónde quiero los subtotales. ¿Listo? Bueno, entonces mire que aquí me dice cómo usar la herramienta subtotal de Excel. Entonces, seguidamente puede aplicar los subtotales a sus datos. Vea la pestaña Datos y selecciona la herramienta subtotal. Se abrirá la siguiente ventana. Entonces, miren que aquí yo tengo esto. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a mirar qué es eso. Entonces, miren que aquí cuando yo tengo esto, y cuando voy a aplicar un subtotal, yo me voy a datos y le digo subtotal, entonces miren que él automáticamente me abre una ventana y me va a decir subtotal. ¿Listo? Entonces miren que aquí él me aparece unas cosas que me dice para cada cambio en usar función, agregar subtotal y tiene unas casillas de verificación para yo mirar qué es o para qué se activan o qué se desactivan. ¿Listo? Entonces vamos a ir mirando una por una. Entonces aquí cuando me dice para cada cambio en, entonces, ¿qué significa? En el primer campo debe elegir para qué categoría quiere calcular el subtotal. Entonces miren que yo aquí yo tengo que mirar a quién es que le quiero hacer el subtotal. Despliega, uno le hace clic en este combo y él automáticamente me muestra los encabezados de las columnas. Él me está indicando ahí a quién le quiero yo hacer el subtotal. Elige y despliega la categoría correspondiente. Ahora miren, aquí donde me dice usar función, entonces mire acá. En este desplegable debes elegir una operación a realizar de entre todas las disponibles. Entonces, ¿cuál encuentro yo ahí? Entonces, miren que cuando yo tengo esto aquí, mire que la función que me despliega, yo tengo la función suma, la función recuento, promedio, máximo, mínimo, un producto, ¿sí? Tengo contar números, desviación estándar dependiendo de la población, la opción varianza y la opción varianza dependiendo de la población. ¿Listo? Entonces, estas cuatro últimas se utilizan en la parte de estadística. ¿Listo? Y los otros, pues ya los hemos utilizado para contar números, cuando yo voy a ejecutar un producto que es una multiplicación, yo voy a calcular cuál es el mínimo, cuál es el máximo, cuál es el promedio.
Entonces yo puedo calcular el promedio de la mensualidad o cuál es el promedio de los años, de la edad. Si yo quiero mirar un recuento, cuántos son y una suma. Muéstreme las sumas de las mensualidades. Entonces ya enseguida vamos a observar una por una. ¿Listo? Entonces miren que aquí, luego de la función, me dice agregar sub. Ah, entonces miren aquí. Dice, en esta zona, elige con qué datos quiere calcular el subtotal. Entonces, usted lo tiene que elegir. ¿A quién es que le va a sacar el subtotal? Tenga en cuenta que para muchas funciones necesita campos con datos numéricos. Mire, fundamental, fundamental para trabajar con ellas. Recuerde que ustedes, para poder utilizar el subtotal, ustedes le tienen que calcular el subtotal, pero ¿a qué? A valores numéricos. Usted un subtotal no se lo puede calcular a texto, porque nunca se lo va a mostrar. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Ahora mire, en la parte inferior me aparecen tres casillas de verificación. El primero me dice reemplazar subtotales actuales. Entonces, ¿qué es? Mire, en la parte final encontramos tres. Reemplazar subtotales actuales. Activa esta opción cuando quieras sustituir o reemplazar los subtotales mostrados por otros. Entonces, cuando ustedes quieran aplicar unos subtotales diferentes a los que están, entonces recuerden que ustedes son los que tienen que mirar. Diana, muy buenas tardes. Ah, bueno, listo, hágale, tranquila, no hay problema. Bueno, aquí ya está Paula de Nácer. Mm, Diana Maya ya está, ¿cierto? Sí, Diana ya. ¿Y Paula? Paula está aquí. Bueno, listo. Por aquí me están escribiendo por WhatsApp, pero no. Bueno, listo. Entonces, vamos a mirar. Entonces, miren que aquí, bueno, entonces ya saben, reemplazar los subtotales actuales, eso activa esa opción cuando yo quiero sustituir los que ya están. Listo. El segundo, salto de página entre grupos. Inserta un salto de página tal y como dice. Entonces, ¿qué es un salto de página? Por decir algo, yo la asemejo como si estuviera trabajando en Word. Entonces yo quiero trabajar en Word y yo quiero que hasta aquí me muestre, no me muestre más. Cuando yo le hago un salto de página, él viene y ya me pone es en la otra página. ¿Listo? Me muestra los datos. ¿Listo? Y el último que dice resumen debajo de los datos, miren que aquí me dice muestra un total al final del subtotal calculado. ¿Listo? Bueno, entonces, ya sabiendo cada uno de los campos y qué es lo que tiene, entonces vamos a empezar. ¿Listo? Entonces, miren muchachos, que yo tengo esta tabla o esta basecita de datos. Miren que yo tengo, vamos a analizarla. Tengo unos nombres que son unos aprendices, una edad, el deporte, el género, la mensualidad y la fecha de ingreso. Entonces, de pronto alguien dice, vea, yo le quiero calcular unos subtotales por mes, ¿sí? Yo quiero mirar cuánto fue la mensualidad por meses en el año 2020 y 2021. Ah, bueno. Entonces, cuando a mí me dicen eso, que yo antes de empezar a trabajar con subtotales, yo tengo que ordenar mi tabla, entonces yo la voy a ordenar por la fecha de ingreso. Entonces, miren que yo me ubico aquí y yo le digo ordenar. Entonces, ¿por dónde yo la voy a ordenar? Entonces, yo la voy a ordenar por la fecha de ingreso.
Entonces, de más antiguos a más recientes, sí, así lo quiero. Es como decir de A a la Z. Miren que cuando le doy a aceptar, miren que aquí me pone 2 de marzo del 2020, 2 de marzo, 2, 28, 1 de mayo, junio, julio. Entonces miren que aquí ya la ordené. Entonces, cuando yo ya tengo mis datos ordenados, ¿yo qué voy a hacer ahora? Entonces, yo ya voy a empezar a trabajar la herramienta subtotales. Entonces, yo quiero que me muestre los subtotales en la mensualidad por meses. Ah, bueno, listo. Entonces, miren que aquí yo le voy a agregar un subtotal. Entonces, miren que él automáticamente selecciona toda la tabla. Entonces dice, ¿para cada cambio en qué? Entonces, para cada cambio, ¿en qué? En la fecha de ingreso. ¿Qué es lo que quiere? Usar la función suma. ¿Y a dónde desea agregar el subtotal? Entonces, en la mensualidad. Yo quiero mirar cómo me fue mes por mes. Entonces, miren que aquí yo le voy a decir a aceptar. Y cuando le doy a aceptar, entonces miren, ¿qué pasa? Entonces, miren que aquí me aparece 2 de marzo. ¿Cuánto fue el total de marzo? Miren que aquí me aparece 28 de marzo. ¿Cuándo fue? Entonces yo puedo decir, ah, bueno, entonces yo tengo que sumar esta, que está en negrilla, con esta para que me muestre cuánto fue lo que yo hice en marzo. Porque mire que cuando yo lo tengo por días, él me lo calcula, pero día por día. Miren, aquí en mayo es un solo día, junio es un solo día, julio es un solo día. Miren, en el caso de septiembre, 2 días. Octubre, mire que tengo del 4, del 5 y del 31. De diciembre, tengo del 7. ¿De qué? Entonces, aquí terminé el 2020. Luego el 2021, el 4 de enero, febrero, marzo. Y miren que aquí voy teniendo los subtotales por cada uno. Entonces, miren qué pasa. Y miren que aquí en la parte izquierda me aparece un esquema. ¿Qué será eso? ¿Para qué sirve? Entonces, miren que acá en la parte de abajo dice, en el margen izquierdo aparece un esquema con el que puedes modificar la forma en que estás visualizando los datos. Dando clic en el símbolo menos, contrae los datos mostrados para el ítem seleccionado y con el símbolo más expande de nuevo los datos. Entonces, miren lo que va a pasar, muchachos. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, en la parte izquierda, miren que tengo los menos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a contraer todo esto, miren lo que me va a mostrar para que ustedes vean. Yo voy a contraer absolutamente todos. Entonces, miren que aquí él me va a mostrar los datos de los meses. Miren, entonces yo aquí ya tengo marzo, junio, julio, agosto, ve, junio, julio, septiembre, octubre. Entonces miren que aquí tengo todos los subtotales ya calculados, ¿sí ve? Y miren que en la parte final él me muestra cuál es el total a, pues mes por mes, ¿sí? Y el total general, cuánto fue el subtotal, ¿sí ven? Entonces miren que yo voy a tener esto. Y miren que si aquí yo le doy un menos, pues simplemente me va a mostrar el total general. Cuando yo lo empiezo a expandir con el más, entonces él me va a abrir absolutamente todo lo que yo tenía de los subtotales. ¿Listo? Entonces, miren que aquí, si de pronto alguien dice, no, venga, es que usted lo hizo mal, venga, yo lo hago, claro. Entonces, cuando usted quiere empezar a hacer unos subtotales nuevos, entonces usted simplemente se va a meter en datos, le va a decir subtotal y lo que le va a decir es que quíteme todos los subtotales. Cuando usted se los quita, mire que automáticamente queda nuevamente, ¿qué? Ordenado, pero no más, le quita absolutamente todo lo que usted tenía. ¿Sí ven? Entonces miren que yo aquí hice eso, ¿cierto? Ahora miren, alguien podría decir, venga, yo quiero que usted haga un nuevo ordenamiento
y muéstreme por deporte. Ordéneme por deporte y dígame cuál es la edad promedio que se están metiendo a cada deporte. Miren qué interesante es. Ah, bueno, entonces póngale pues cuidado. Entonces me toca ordenar por deporte. Entonces miren que yo me ubico aquí, yo le digo ordenar y ya no quiero fecha de ingreso, sino que por deporte. Y miren que aquí me lo toma de A a la Z. Miren que yo le doy a aceptar. Entonces miren que aquí me está poniendo baloncesto, bolos, fútbol, ahí me lo ordenó. Ahora lo que yo quiero es que me muestre un promedio de cuánto es la edad de las personas que están jugando baloncesto. Entonces, miren, lo voy a calcular aquí encima. Recuerden que ustedes cómo pueden saber cuál es el promedio sin necesidad de hacer alguna fórmula. Si yo marco, miren que en la parte de abajo, donde está la barra de estado, él me dice cuál es el promedio. El promedio de edad es 42 años, 42 años y medio. Mírenlo aquí. Él me muestra 42 años y medio. ¿Cuánto es el recuento? Pues tengo ahí 6. ¿Y cuál es la suma de esas edades? Entonces yo, ya con esto, vamos a mirar qué tan cierto es que me lo calcule. Entonces miren que vuelvo y me ubico aquí y le digo, muéstreme el subtotal. Entonces, ¿por dónde? Para cada cambio en qué. Entonces yo ya quiero aquí que me lo muestre es por deporte. ¿Y qué función quiere utilizar? Entonces yo ya quiero utilizar es un promedio. ¿Y dónde desea agregar el subtotal? Entonces yo lo quiero agregar en edad. Y miren que le doy a aceptar. Entonces vamos a mirar qué tan cierto es. Entonces, mire, resulta que baloncesto, ¿cuánto fue que nos dio ahorita? 42,67. Entonces, miren que esto le puede ayudar a alguien que esté manejando como algo de deportes en alguna parte. Entonces, miren, yo quiero mirar cuál es la edad promedio de los que juegan baloncesto. 42,67. ¿Y cuál es la edad promedio de los que juegan bolos? 34 años. Fútbol, 33 años. Natación, 35 años. Y voleibol, 36 años. ¿Y cuál es el promedio general? 36,47. ¿Sí ven? Entonces, es lo que usted quiera mirar. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Sí? ¿Dónde le quiero meter los subtotales? Entonces, mire que ya hemos visto dos. El de la suma y, y un promedio. Muéstreme el promedio de eso. Ahora, listo. Alguien dirá, bueno, profe, ya establecimos dos. Ahora, yo lo que quiero es que me muestre, por ejemplo, yo quiero, aprovechando que está ordenado por deporte, muéstreme cuál fue la mínima mensualidad que pagaron y cuál fue la máxima mensualidad que pagaron. Ah, bueno, listo. Mire que yo lo tengo ordenado por deporte. Entonces yo le voy a poner aquí nuevamente el subtotal. Discúlpeme, estoy afuera. Parado afuera, me tengo que parar en la tabla. Voy a subtotal, entonces usted lo quiere para cada cambio en deporte, claro, pero ¿qué quiere? Entonces yo quiero ya cuál fue la cuota máxima del baloncesto, pero ¿y en dónde lo quiere? Entonces yo lo quiero por mensualidad y le voy a decir aceptar. Entonces, mire, ¿qué quiere decir esto? Que en baloncesto la máxima cuota que pagaron fue 31,25. Miren, aquí está. Si ustedes comparan estos datos, ¿cuál fue la cuota máxima? 31, porque mire que hay de 25, 13, 19, 13 y 27. Quiere decir que a este señor, Andrés Mauricio Cardona, fue el que más pagó. Y ahorita cuando estemos haciendo el mínimo, ¿quién fue de todos estos el que menos pagó? Pues simplemente este de 13,22. Y miren que aquí tengo el máximo de bolos. ¿Quién fue? El de 27 y el mínimo de 15. En fútbol, ¿quién fue el máximo que pagó? 48. ¿Y cuál fue el mínimo? El de 12.
¿sí? En natación, la misma historia, mire, ¿cuál fue el máximo y cuál fue el mínimo? Listo. Y en voleibol, pues la misma historia, ¿sí ven? Entonces, ustedes son los que tienen que establecer en dónde y a qué le van a hacer el subtotal, a qué es que se lo van. Entonces, miren que aquí practicamos el máximo, la suma, el promedio. Vamos a ver qué es tan aplicable cuando yo le digo, yo quiero no el máximo, sino que ya quiero el mínimo. Y le doy a aceptar. Miren el mínimo. Miren, es exactamente lo contrario al otro. ¿Sí ven? Miren que aquí yo lo puedo tener sin ningún inconveniente. Máximo, mínimo, listo. Ahí lo tengo. Perfecto. Dudas hasta ahí, muchachos. ¿Qué dudas les ha surgido? ¿Todo está bien? ¿El tema está entendible? Cuéntenme a ver. Que le pidan o que ustedes tengan que hacer. Listo. Entonces, miren que es primero establecer qué es, qué es lo que quiero, qué subtotales le voy a poner o qué. Listo. Entonces, eso pues no tiene pues mucha pérdida con eso. Y relativamente es sencillo de trabajar. Listo. Entonces, ya es la función que ustedes le quieran ir poniendo a lo que quieran. Listo. Bueno, entonces, miren que aquí, muchachos, ya hemos terminado de ver en el RAP número 3 lo último que era subtotal. Entonces, aquí ya están los criterios de evaluación. Listo. Miren que ahí ya lo tenemos y ahí terminamos el RAP 3. Entonces, ya vamos a comenzar con el último RAP, que es el RAP número 4 o la guía de aprendizaje número 4. Entonces vamos a mirar en qué consiste, para qué nos sirve y cómo es que lo vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, este nos dice, mire que es la misma competencia, el resultado es realizar las acciones de mejora de acuerdo con los resultados obtenidos en la hoja de cálculo. Entonces vamos a mirar a ver de qué se trata eso. ¿Listo? Entonces dice así. Una vez tengamos nuestro libro definido, podemos mejorarlo incluyendo elementos gráficos, como lo pueden ser títulos de tipo WordArt, imágenes, fotografías, autoformas, etc. Los distintos elementos gráficos, imágenes o dibujos que se pueden insertar en Excel son imágenes desde archivo, imágenes prediseñadas, pertenecientes a una galería que tiene Excel, autoformas, es decir, líneas, rectángulos, elipses, etc. También existe la posibilidad de diseñar nuestros propios dibujos, hacer uso de formas como diagramas, listas, procesos, relaciones a través de SmartArt. Sobre las imágenes y los dibujos pueden realizarse multitudes de operaciones como mover, copiar, cambiar el tamaño, variar la intensidad, etc. Con todos estos elementos no hay excusa para no diseñar hojas de cálculo con una componente gráfica atractiva. ¿Listo? Entonces, vamos a formular las actividades de aprendizaje. Entonces, miren pues, vamos a mirar hoy proteger hoja. Miren que para hoy, muchachos, el tema que teníamos era la herramienta subtotales y proteger hoja. Entonces miren que aquí ya vimos el subtotal y nos queda proteger hoja. Nos queda la última clase del próximo miércoles, que va a ser esto, el último día. Sí, que eso lo vamos a mirar la próxima semana. Entonces, miren pues, proteger una hoja. Cuando queremos enviar información de un libro de Excel, no siempre queremos que el usuario pueda cambiar el contenido de las celdas o hacer cualquier operación con la hoja, como filtrar, agregar columnas, modificar fórmulas. Para ello, debemos proteger las hojas de nuestro libro de Excel. Para proteger una hoja en Excel,
contra su escritura o modificación, puedes hacerlo de dos maneras distintas que darán siempre el mismo resultado. Entonces vamos a mirar cómo se hace eso. Dice, primero, la primera de ellas simplemente se trata de dar clic derecho sobre la etiqueta de la hoja de cálculo e ingresa a la opción proteger hoja. ¿Cuál sería esa? Entonces miren que yo tengo esta y yo quiero proteger esta hoja. Entonces miren que ubicado en la etiqueta de la hoja, simplemente vamos a dar clic derecho y miren que aquí está proteger hoja. Miren que yo le doy un clic. Cuando le doy un clic, miren que automáticamente él me dice contraseña para desproteger la hoja. Entonces, cuando yo le doy una clave, él le vuelve a preguntar que vuelva y póngala para confirmar. ¿Sí? Y miren que aquí me dice proteger hoja y contenido de celdas bloqueadas. ¿Sí vio? Entonces, usted la protege. Y mire aquí, yo a qué le permito que haga. Permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo seleccionar celdas bloqueadas, seleccionar celdas desbloqueadas, formato de celdas, formato de columnas, aplicar formato a filas, insertar columnas, insertar filas, insertar hipervínculos, eliminar columnas, eliminar filas, ordenar, usar alto filtro, usar tabla dinámica y gráfico dinámico, modificar objetos y modificar escenarios. Entonces, mire que a medida que yo le puedo ir poniendo en las casillas de verificación, activándolo, es lo que yo le puedo permitir al usuario que haga. Si yo no marco nada, quiere decir que ellos van a estar bloqueados con eso. No pueden hacer absolutamente nada en la hoja. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí vimos la primera, que es simplemente dándole aquí. Vamos a seguir en la guía a ver qué nos dice. ¿Listo? Entonces, mire qué fue lo que acabamos de ver. Simplemente le damos proteger hoja. Mire lo siguiente. La siguiente opción se encuentra en la cinta revisar. Grupo de herramientas proteger. Vamos a mirar. Entonces, miren que aquí yo tengo. Estoy acá en la cinta revisar y miren que aquí yo tengo proteger hoja. Y miren que además yo tengo proteger libro. Entonces, ¿el libro es cuál? El libro es el que está compuesto de todas las hojas. O usted qué es lo que quiere, solamente va a proteger la hoja. De la misma manera que funciona la protección de la hoja, funciona el proteger libro. ¿Listo? Para que lo sepa. Entonces vamos a acabar de mirar a ver qué más nos dice la guía. ¿Listo? Proteger. Entonces miren que aquí yo tengo proteger la hoja y me dice. Entonces mire, dice acá. De cualquiera de las dos maneras, aparecerá una ventana que nos permite seleccionar las opciones de la protección de la hoja. La ventana es la siguiente, entonces mire, la que estábamos mirando ahorita, ¿sí? Y miren que acá me dice, como se puede ver en la imagen anterior, podemos incluir una contraseña. Miren lo que nos dice ahí. Ojo, no te olvides que luego no hay manera sencilla de recuperarlo. Entonces, aquí es donde viene mi recomendación. Miren, muchachos, yo soy ingeniero de sistemas y yo a todo el mundo le digo, utilice contraseñas fuertes cuando vayan a crear una contraseña del correo o cualquier tipo de contraseña. Pero ojo, cuando ustedes vayan a trabajar un formato de Excel o un formato como este, que es el que ya vamos a enseguida a trabajar, pónganle una contraseña que sea fácil de recordar para ustedes. Porque miren lo que nos dice muy clarito en la guía. Si a usted se le olvida, olvídese que puede volver a trabajar en el archivo. No hay manera de recuperar ese. Entonces, mire, ¿cuál es la recomendación
que yo doy siempre a todos mis estudiantes o a los aprendices, yo les digo lo mismo. Miren, por ejemplo, nosotros tenemos esto que se llama un formato para liquidar la nómina en Excel. Miren que es, yo la tengo o el ejercicio que nos plantea es trabajarla en una hoja de Excel. Entonces, yo normalmente esa hoja de Excel la guardo en una parte donde yo guardo todas mis cosas. Y cuando voy a trabajar con ella, yo lo que hago es que le saco una copia, digamos que yo fuera a trabajar la nómina mes por mes. Entonces yo cojo esa y simplemente la guardo como nómina abril, sea la primer quincena o sea la segunda quincena, ¿sí? Cualquiera. O que yo trabaje en el mes, entonces nómina abril, ¿cierto? Entonces, normalmente yo qué hago? Guardo una... Sí, dígame. El ejercicio es este, ya vamos para allá. Mire, el ejercicio está más abajo que nos dice protección hoja XLS. Ese es el de la protección de la hoja. ¿Sí lo encontraron? Listo. Entonces, yo les estaba diciendo. Entonces, miren que yo cuando tengo ese tipo de ejercicios, entonces yo guardo uno protegido y uno desprotegido, ¿sí? Pero siempre conservo el original desprotegido. Cosa de que si a mí se me llega a perder la contraseña, no importa, porque yo tengo la nómina desprotegida sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, miren, ¿cuál es la recomendación que yo les doy para cuando estén trabajando un tipo de archivo de estos? Eh, Póngale contraseñas que sean números de fácil recordación para ustedes, ¿sí? Miren que normalmente a nosotros nos dicen, no utilicen ni fechas de cumpleaños, ¿sí? Ni el día de nacimiento, ni nada, que sean suyos, personales. Pero ¿yo qué hago? Yo normalmente utilizo es la fecha de aniversario de casado o el día que nació mi hija o utilizo las claves del cajero. ¿Sí ven? Entonces yo algunas veces, por ejemplo, yo tengo algo que por decir algo es 0506, entonces 5 de junio. Cuando a mí me obliga a que tengo que cambiar esa clave, yo la pongo al revés, 0605, y así me la paso. Siempre utilizo esos cuatro números. Mire que son fáciles de recordar. Listo. Ahora otra cosa. ¿Quién maneja la nómina? Por decir algo en este caso, ¿quién maneja la nómina? La parte de contabilidad. Entonces, se supone que el contador y los auxiliares contables son los que tienen la responsabilidad de esta parte. Entonces, uno normalmente por decir algo nosotros, que somos ingenieros de sistemas, cuando a mí me decían, venga, Carlos Alberto, es que miren que tengo que trabajar la nómina, pero a eso le tiene que meter la mano mi auxiliar. Entonces yo le preguntaba, ¿ella es de confianza para usted? Sí, ella es de mi entera confianza. Ella puede modificar salarios, puede tener novedades, ella es la que mete las horas extras si tuvo recargo nocturno, si hay alguna novedad, yo le dije, listo. Entonces, como usted tiene las contraseñas, usted por favor se las va a pasar a ellas. Listo. Entonces la contadora me decía a mí, Carlos, pero también la niña de nómina, la niña de talento humano, también le mete la mano a eso. Entonces, ojo, muchachos, donde haya un formato que le metan la mano más de dos personas, es complicado. Eso tiende a generar errores por alguna parte. Porque miren que ya se incluyó la contadora, la auxiliar contable y la niña de nómina. Pues yo les cuento ese escenario como yo lo trabajaba
en una cooperativa de medicamentos que yo trabajaba cuando se manejaba un archivo. Entonces, el día que se dañaba, ahí mismo la contadora, Carlos Alberto, venga para acá. Sí, pastora, ¿qué pasa? Mire, se me dañó el archivo. Yo necesito saber quién fue. Y yo le dije, pastora, mire, ahí es muy difícil, porque es lo mismo que yo le decía a usted. ¿Cuántas personas le van a meter la mano al archivo? Ah, Carlitos, pero ¿qué hacemos? Y le dije, no, pastor, es que ahí ya es muy difícil. ¿Por qué? Porque uno tiene la confianza depositada en una persona y se supone que si usted le está dando a esa persona las claves, usted está abriendo la nómina para que le hagan de todo. Si se la llegan a tirar, si se la llegan a tirar, si no le meten 10.000, sino que le meten 100.000, ¿eso a quién se le va a ver reflejado? Al empleado cuando le llegue el sueldo. Entonces, ahí la contadora es la que tiene que revisar uno por uno a ver a quién le llegó más, a, si hace falta en una parte, en otra parte está sobrando. ¿Listo? Entonces, por eso, muchachos, por eso es tan fundamental cuando utilizan una clave, ¿sí? Por eso no le pongan claves alfanuméricas, ¿sí? Porque usted muchas veces no sabe si la metió en mayúscula o la metió en minúscula o le meten caracteres especiales. Entonces, muchas veces ustedes dicen, ¿yo qué metí? ¿Una arroba o unas comillas? Por decir algo en el 2. Entonces, la recomendación que yo siempre doy es que utilicen contraseñas numéricas que sean fáciles de recordar para ustedes. ¿Listo? ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí? Bueno, listo. Muy bueno. Bueno, entonces póngale pues cuidado. Entonces, miren, vamos a terminar la guía para empezar a practicar el ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar por acá qué era lo que teníamos. Ah, bueno, lo siguiente. Y casi todo. Bueno, entonces, mire, como se puede ver en la imagen anterior, podemos incluir una contraseña. Ojo, no te olvides que luego no hay manera sencilla de recuperarla, ya lo habíamos visto. También podremos seleccionar el tipo de permiso que podemos aplicar en la hoja protegida. Eliminar columnas, eliminar filas, aplicar formato, sí, lo que ahorita estábamos viendo. En la siguiente imagen vemos que todos los botones de la cinta de opciones, bueno, casi todos, están desactivados. Miren, aquí, en este caso. Miren que no tiene ni para aumentar ni disminuir, ni las posiciones, ni el ajustar centro, ni combinar. Mire que todo está desactivado. Entonces, miren que aquí, ¿qué pasa si alguien intenta modificar algo en una hoja protegida? Entonces, mire, lo que pasará es que aparecerá un mensaje de advertencia diciendo que la hoja está protegida, como se puede ver en la siguiente imagen. ¿Listo? Entonces, miren, cuando la hoja está protegida, aquí me va a decir, la celda o el gráfico que intenta modificar está en una hoja protegida. Para hacer cambios, haga clic en desproteger hoja. De la pestaña revisar, puede que pida una contraseña. ¿Quién me está hablando? Madeleine, ¿me quieres decir algo? No. Bueno, Natalia, buenas tardes. Bueno, sigamos por aquí. Entonces, mira, buenas noches, ¿cómo ha estado? Ah, bueno, Natalia. Madeleine, Madeleine, no te escucho. ¿Me quieres decir algo? Si quieres, me escribes por el chat, por favor. Bueno, sigamos por aquí. Entonces, mire lo que dice acá.
Esto implica que la operación que queremos realizar no está permitida. A continuación, realizaremos un ejercicio donde se puede aplicar las herramientas de proteger correspondientes a la cinta de opciones Revisar. Para trabajar este punto, haremos uso del archivo Protección hoja, que encontrarás unos ejercicios para realizar. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de abrir el archivo todos para que podamos trabajar. Entonces, mire que este se llama Protección hoja. ¿Y cuál es? Pues simplemente es este, que es un formato para liquidar la nómina en Excel. Entonces, miren que ahí yo ya tengo varias cositas para trabajar que vamos a empezar a mirar qué es lo que nos dice, por qué no cuando le damos protección de la hoja. ¿Listo? Entonces, miren que yo encontraba dos maneras de proteger hoja. Una, cuando le daba clic en el nombre y le doy, aquí mire, desproteger hoja. ¿Sí? ¿Cuál es la contraseña? Entonces vamos a mirar si es 123. Mire que ahí ya la desprotegí. Miren acá en datos, perdón, en revisar, miren que ya está abierta y ya puedo empezar a, a hacer todo lo que yo quiera. Ya la puedo eliminar, miren, ya puedo tener todo esto, ¿cierto? Miren que así estaba. Cuando, sí, está completamente en blanco. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando le doy aquí clic derecho, proteger hoja, entonces miren que aquí yo le puedo poner, ¿qué? Una contraseña. Entonces, miren que yo le voy a poner 1, 2 y 3, ¿sí? Normalmente siempre aparecen estos dos tipos. Yo le doy a aceptar y aquí me la vuelve a pedir. 1, 2 y 3, aceptar. Entonces, miren qué es lo que pasa, que si yo me voy a inicio, miren todo lo que aparece. No le puedo modificar nada. Yo quiero, miren que aquí yo le puedo solamente cambiar el tipo de letra, pero no le puedo poner ni negrita ni nada. Supongamos que yo le voy a poner el salario legal mensual, entonces voy a poner 1,5 millones. Miren que apenas voy a escribir uno, él me dice, la celda o el gráfico que intenta cambiar está en una hoja protegida. Para realizar un cambio, desproteja la hoja. Es posible que se le pida que escriba una contraseña. Ah, bueno. Entonces resulta que está protegida. Me voy a revisar, desproteger hoja y le digo 1, 2 y 3. Y cuando la desprotejo, miren que si me pongo en inicio, se me activan todos los botones. Entonces, yo aquí le puedo poner, listo, ¿cuál es el salario mínimo legal vigente? Entonces, pongamos que sea 1,300,000. Listo. ¿Cuál es el subsidio de transporte? Entonces, digámosle que sea 160,000 pesos. Listo. Yo lo tengo ahí. Entonces, aquí dice, aplica ley 16 exonerado de aportes. Entonces, yo aquí le pongo si sí o si no. Entonces, miren que aquí en esta parte yo voy a poner los nombres. ¿Sí? Nombres. Ahí tengo. ¿Cuál es el salario base mensual de este señor? Entonces, supongamos que se gane 2,5 millones. ¿Cuáles son los días liquidados? Ustedes saben que siempre son 30 días. Entonces, mire que ahí está. ¿Aplica el subsidio de transporte o no? No tiene subsidio de transporte. Horas extras y recargos. Ah, sí, digamos que trabajó 10 horas. Recargo nocturno. No, no tiene nada. Otros ingresos contributivos al salario. Listo. Tiene una bonificación de 300,000 pesos. Listo. Otros ingresos, nada. Deducciones, le van a descontar 200,000 pesos. Listo. Entonces, base de la seguridad social, cuánto la salud. Entonces, mire que ya es un formato que tiene. Si tiene fondo de solidaridad, pues se lo pongo, si no, no. Si aplica la retención, cuánto es en salud, en pensión, en riesgos, la caja de compensación, el ICBF, el SENA, cuánto en cesantías. Bueno, prima de servicios, vacaciones y cuánto le van a pagar al señor el neto. 3,873,000. Mire todo lo que se gana.
¿Sí vio? Entonces miren que yo así es como yo hago una nómina, ¿sí? Miren que ahí está abierta sin ningún problema. Entonces digamos que yo voy a proteger nuevamente la hoja, pero voy a dejar unas cosas, miren. Entonces yo le voy a decir, no, me tengo que ir urgente, entonces voy a proteger la hoja. ¿Qué contraseña le va a poner? Le voy a poner 1, 2 y 3, ¿sí? Pero miren, se la voy a dejar al auxiliar y le voy a decir, usted puede insertar columnas e insertar filas, pero usted no puede eliminar. Miren que no puede eliminar, ¿sí? Le puede meter formato de columnas y formato de celdas. Ya, le doy a aceptar y vuelvo y se la escribo. 1, 2 y 3. Listo. Miren qué pasa. Si yo me paro en el inicio, miren que yo tengo varias cosas aquí activas que yo puedo hacer. Entonces, digamos que yo voy a meter el segundo. Entonces, listo. ¿Cuál es el segundo? El segundo, miren, voy a digitar el nombre y no me deja. ¿Por qué? Porque esa celda está bloqueada. Entonces, miren, aquí hay varias cositas. Espérenme un momentico, por favor. Blanca Esther, muy buenas noches. Tranquila, qué pena con usted. Lo que pasa es que me concentro tanto en la explicación y no lo veo. Siento como un ruidito, entonces ahí miro. Listo. Pero por si acaso la clase va a quedar grabada para que la puedas observar después. ¿Listo? Bueno, señora, con gusto. Bueno, muchachos. Entonces, miren. Entonces, aquí hay varias cosas. Entonces, mire que cuando yo voy a escribir y no me deja, entonces, ¿qué me toca? Primero, ir a revisar, a desproteger la hoja y le pongo la clave, ¿cierto? Entonces, miren lo que hay aquí, muchachos. Miren que aquí dice permitir editar rangos. Entonces, resulta, muchachos, que yo puedo permitir la edición antes de bloquear o proteger la hoja. Entonces, ustedes sí ven que yo tengo que meter los nombres, el salario base mensual y los días liquidados. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Yo vengo y voy a poner estos 10 nombres. Le voy a decir permitir editar rangos. Entonces, aquí yo le voy a decir un nuevo. Entonces, mire, le voy a poner rango 1. Entonces, acá yo le voy a poner nombre o le voy a poner empleados. Miren cómo funciona esto. Empleados y miren que el rango ya me lo muestra, ¿cierto? Si yo quiero, le pongo una contraseña. Si no, no se la pongo, como ustedes quieran, ¿sí? Pero uno dice, bueno, si me va a permitir editar a mí, yo voy a ser el único, no, la voy a dejar así, aceptar. Y miren que aquí yo le doy aplicar, aceptar. Listo. Vamos a ver qué pasa si yo protejo la hoja. Listo. Con las mismas condiciones. 1, 2 y 3, aceptar. Y aquí 1, 2 y 3, aceptar. Entonces, ¿qué pasa si yo voy a meter el segundo nombre? Miren que acá me lo permite. ¿Sí? Entonces, le voy a poner aquí Ángela Gutiérrez. Listo. Listo. ¿Cuánto se ganó Ángela? 1,500,000. Listo. ¿Cuántos días trabajó? 28 días. Listo. Entonces miren que él automáticamente me pasa. ¿Qué pasa si yo le voy a poner horas aquí? ¿Será que me lo deja? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque yo solamente activé este rango. Vamos a mirar. Pongámosle que ella ha trabajado 15 horas. Miren, automáticamente voy a meter y me dice, la celda o el gráfico que intenta cambiar está en una hoja protegida. Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que yo simplemente puedo llenar esta información y cuando venga la contadora le digo, vea, desbloquéeme esto para yo poder seguir metiendo las cosas, porque si usted me las bloquea, yo no puedo hacer nada. Listo. Entonces, miren la utilidad que tiene esto.
él me puede permitir editar los rangos. Entonces, ustedes pueden ir marcando rango por rango y si quieren, le ponen una contraseña. Y si quieren, no. Entonces, miren lo que va a pasar. Pónganle cuidado. Yo voy a desproteger esto. Uno, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar qué pasa si yo le digo permitir edición. Miren que ya me queda el de empleados. Ahora miren qué pasa si yo quiero editar estas horas. Vamos a mirar. Vamos a colocarla y yo le digo que permitir edición de rangos. Entonces le voy a decir que nuevo y aquí entonces le voy a poner extras. Entonces yo ya sé que son horas extras. Y mire, ¿cuál es la contraseña? Entonces le voy a poner 3, 2 y 1 y le voy a decir aceptar y aquí le pongo 3, 2 y 1 y le doy a aceptar. ¿Cierto? Listo. Miren que ya tengo dos rangos. Miren que ustedes pueden crear tantos rangos como ustedes quieran. No tiene problema. Yo le doy aquí aplicar y luego le doy a aceptar. Listo. Voy a proteger la hoja. Listo. Uno, 2, 3. Aceptar. Listo. Y vuelvo y lo pongo. Uno, 2, 3 y aceptar. Listo. Entonces, voy a meter aquí un dato. Vamos a ver. ¿Me deja? No, está bloqueado. Pero ¿qué pasará si yo voy a meter aquí? Entonces voy a meter, perdón, sí, en las extras. Voy a meter que haya trabajado 20 horas. Entonces, miren que él me pregunta que desbloquea rango. La celda que intenta modificar está protegido por una contraseña. Escriba la contraseña para modificar. Ah, listo. 3, 2 y 1. Le doy a aceptar y vamos a ver. La señora trabajó 25 horas. Miren. ¿Vio? Entonces, es cuestión de que ustedes vayan mirando qué es lo que quieren permitir y qué no le permiten a un usuario X. Entonces, cada persona es el que define a dónde lo va a dejar entrar y a dónde no. ¿Listo? Preguntas hasta aquí, muchachos. Cuéntenme, ¿cómo les fue con esto? ¿Entendido el tema? ¿Enredado? ¿O qué? Sandra, bueno, bien, perfecto. ¿Alguien más que nos quiera? ¿Qué más les pareció? Muy bien, Jessica. Bueno, entonces mire que el tema está relativamente sencillo y fácil de trabajar. Listo. Entonces miren que ya ustedes pueden ir mirando, pueden ir creando sus contraseñas y haciéndole eso. Entonces miren que por aquí abajo el profesor Eumir o el ingeniero Eumir nos dejó esto, protección de la hoja, libro y edición de rangos, que fue lo que acabamos de hacer, permitir, ¿cierto? Entonces miren lo que nos dice acá, aquí hay unas condiciones. Todos los datos, columnas que tengan funciones o fórmulas calculadas deben quedar protegidas y ocultas. Miren ahí. El rango B5 a B7 debe quedar habilitado para la edición. B5 a B7. Miren acá. B5 a B7. Esto también ustedes lo pueden dejar habilitado. Miren. ¿Listo? Dado que cada año estos valores cambian de acuerdo con el salario mínimo legal vigente, se debe asignar una clave en dicho rango para poder realizar la edición. En las columnas que correspondan a los rangos desde A14 hasta C23, lo que acabamos de hacer, de A14 hasta C23, miren, ese rango, y I14 hasta M23, miren acá, I14 hasta M23, hasta acá, vamos a mirar qué nos dice, cuáles son las condiciones, miren acá, se debe permitir el ingreso de información. Entonces, con lo que acabamos de hacer,
Usted puede permitir esa edición de rangos y si quiere le pone una contraseña y si quiere no, porque esa información no va a alterar ni las fórmulas ni nada. ¿Por qué? Porque ya todo lo demás está formulado. Entonces usted tiene que proteger ese en caso de que alguien le quiera hacer un daño con eso. Mire que dice, en la zona para digitar el periodo de pago se debe aplicar una clave para que el auxiliar de nómina o contador responsable pueda digitar este dato. Entonces, mire, digitar el pago. ¿Cuál es? Miren acá, esta. Entonces, acá, periodo de pago, ¿cuál va a ser? Abril, mayo, febrero, marzo. ¿Sí ven? Entonces, es crear ese tipo de cosas. Y miremos esta a ver qué más nos dice. ¿Sí? No se puede permitir la eliminación o adición de filas y columnas, cambios de formato y en general elementos que modifiquen el formato. Y se debe proteger la estructura de la plantilla de nómina. Entonces miren que ustedes, miren que fueron los rangos que acabamos de hacer. Y miren que ustedes cuando le dicen desproteger hoja o protegerla, miren que aquí yo tengo, no se puede ni insertar filas ni columnas, ni eliminar ni columnas ni filas. Entonces, ustedes la ponen y nadie lo puede hacer. ¿Sí ven? Miren que yo aquí le puedo insertar. Yo le doy aquí, 1, 2, 3, aceptar, 1, 2, 3. Entonces, ¿qué es eso? Miren que yo aquí le doy clic derecho, insertar, y él me la coloca. Vamos a ver si puedo insertar una fila. Lo mismo, insertar. Miren, él me inserta las filas. Entonces vamos a ver qué pasa si yo la puedo eliminar. Eliminar. Miren, algunas celdas que intenta modificar están protegidas por contraseña, pero no hay ninguna contraseña que dé acceso a todas las celdas. Haga clic en aceptar e intente modificar las celdas de una en una. Ah, bueno. Entonces miremos a ver si aquí yo le doy control. Miren, no me deja por ninguna parte. ¿Por qué? Porque me toca primero desprotegerla. ¿Para qué? Para poder yo eliminarla. Y miren que ahí sí. La columna que metí también. Miren, ¿sí ven? Entonces, todo depende del acceso que usted le dé a las personas para que puedan hacer, bloquear, meterse, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, entendido cuál es el ejercicio que deben de realizar, miren que aquí lo hemos trabajado. Para las personas que llegaron un poquito después de la hora de comienzo. Me disculpo no haberlos visto. Me da pena pues con Blanca, con Diana, con Madeleine, que no las vi. Listo. Pero entonces, inmediatamente termine la clase, voy a grabar la clase para que ustedes puedan retomar ahí y mirar. No sé, muchachos, si tengan alguna pregunta, les aclaro algo, bien pueda. Los escucho. Bueno, muchachos, entonces vamos terminando ya con estos dos temas. No sé si tengan alguna pregunta, alguna sugerencia para la clase, qué les pareció la clase. Cuéntenme un poquito, porfa, los quiero escuchar. Qué bueno, hermano, qué bueno. Afortunadamente, eso es lo ideal, que ustedes aprendan y lo puedan utilizar y aplicar esa herramienta en los trabajos, ¿sí? Más que todo por protección, con uno muchas veces hace formatos, hace cosas, entonces protéjanlo, porque eso es lo que se llama los derechos de autor, cuando uno hace formatos, plantillas para que otro lo utilice. Entonces, miren lo productiva que es la clase, que uno puede proteger todo eso y también cuando ustedes lo vayan a entregárselo a alguien, ustedes le dicen, ojo que eso está protegido, mire la contraseña, ¿sí?
o ustedes ya sabrán qué hacer. Listo. Muchachos, pues si no es siendo más, si no tienen más preguntas, más dudas, les agradezco mucho la atención prestada y nos veremos queriendo Dios la próxima semana, el próximo miércoles. Les agradezco mucho a todos su presencia y feliz noche para todos. Con, con, hágale, con gusto. Cuídense, hasta luego. Una feliz noche para todos. Bueno, con gusto.